Con la clase de hoy. Y entonces les comentaba que la clase pasada vimos las consideraciones de lo que era la transformada de Park. Y antes de entrar a un estudio de un sistema trifásico, vamos a definir algunas terminologías que tienen más que ver con sistemas eléctricos de potencia. Y luego ya nos vamos ahora sí a estudiar un sistema trifásico. Lo que pasa es que si no vemos estas terminologías o tenemos esta concepción clara, pues no vamos a saber bien lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ponerle ahí básicos de sistemas eléctricos. ¿Sí se ve el azul? Sí, de sistemas eléctricos. Eso va a ser en general, pues. Entonces, vamos a hacer el siguiente circuito. Esta es una fuente, pero es una fuente que alterna su voltaje. Entonces ya estuvimos trabajando pues convertidores que trabajan con voltajes de directa. Ahora vamos a ver este. Se me hace derecho. Y vamos a ponerle una carga. Esa carga va a ser una impedancia, una Z. ¿Sí? Y las variables que vamos a tener aquí pues sería el voltaje V de T. Y por aquí tendríamos una corriente I de T. ¿Sí? Y aparte nosotros sabemos que el voltaje V de T lo podemos representar como un voltaje máximo por el seno de omega T. Y la corriente que pase por allí, ¿qué consideración vamos a tener con esa corriente? Sería I máxima. Para empezar, esa corriente pues va a ser una imagen del voltaje, pero va a depender de la carga, el comportamiento de esa corriente. O sea, el comportamiento de esa corriente pues va a ser va a tener la misma velocidad que el voltaje, pero aquí una consideración, voy a poner ¿qué pongo? Voy a poner gamma. Entonces esa corriente va a tener un atraso o un adelanto dependiendo de un ángulo gamma. Este ángulo puede estar en adelanto o atraso. ¿De qué depende eso, Brandon? De que la corriente se atrase o se adelante el voltaje. ¿De qué? Di. Pues ahí pues de Z, ¿no? De Z, o sea, que Z tenga un capacitor o un inductor. Y ya, entonces estos dos va a depender. Si es una carga puramente resistiva, pues ese ángulo es 0 y la corriente es una imagen del voltaje. Nada más. Entonces hasta ahí todo claro, todo bien. Y de aquí pues ya saben calcular también una corriente RMS. ¿Se acuerdan cómo calcularla? Entonces aquí nos van a hacer se apuren. Aquí yo voy a graficar. Este aquí es el voltaje. Bueno, lo voy a hacer más grande. Este aquí es el voltaje y este aquí pues va a ser la corriente. Y de aquí a acá yo tengo el ángulo gamma en adelanto o en atraso. De hecho este se dice que está en atraso porque empieza después. Si está en adelanto, empieza antes. ¿Sí? Que no se confundan. Entonces este de aquí es V de T y la azul es I de T. Sí, como les menciono, si no hay un ángulo de desfase, pues la corriente está en fase con el voltaje. ¿Sí?
Es lo que menciono. Y nosotros sabemos que se acostumbra a utilizar el concepto de valor eficaz o RMS. RMS significa Right Mean Square, ¿ah? Y en español sería la raíz media cuadrática. ¿Por qué necesitamos la raíz media cuadrática y no un valor promedio? Bueno, porque si intentamos sacar un valor promedio de una senoidal, como tenemos misma parte positiva y misma parte negativa en el mismo periodo, en la misma mitad del periodo, perdón, pues se hace cero, ¿eh? El promedio de una senoidal va a ser cero. Entonces necesitamos sacar el valor eficaz o el rate mean square, la raíz media cuadrática. Entonces nosotros para eso definimos una V con mayúscula, y esa V pues es la raíz cuadrada, ¿ah?, de la raíz media cuadrática, y esto aquí es un periodo, bueno, es un promedio, ¿ah?, un promedio del voltaje al cuadrado. Y si resolvemos eso, pues sería el voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? El voltaje máximo sobre raíz de 2. Esto es a lo que llegamos. Pero si no hicimos esa en unas clases pasadas, no. Bueno, creo que no. Bueno, entonces eso lo hacen en otros en otros semestres. Entonces, si consideramos nosotros el valor eficaz, que desde ahora vamos a llamar V mayúscula, y para la corriente sería I mayúscula. Entonces, el voltaje VDT, ahora ya voy a estar trabajando con esto acá. El voltaje máximo sería pues el voltaje RMS por raíz de 2. El voltaje máximo es el voltaje pico, ¿eh? Este aquí sería el voltaje máximo, que sería el voltaje pico de la senoidal, que sería el voltaje RMS por raíz de 2. Entonces aquí sería el voltaje RMS por raíz de 2 por el seno de omega t. Y la corriente IDT sería igual pues a la corriente RMS por raíz de 2 por el seno de omega t menos gamma, ¿no?, donde gamma pues es el ángulo de desfase. Muy bien. Entonces, esto de aquí, hasta ahí todo bien. Con esa notación pues no hay ningún problema. Aquí viene lo bueno. Vamos a ponerle representación en fasores como subtítulo. Representación en fasores. Entonces, ahorita por lo pronto vamos a ver un fasor como una transformación, y vamos a enmarcar una diferencia entre lo que es un fasor y lo que es el fasor vector. Son dos conceptos rápidos diferentes, el fasor y el fasor vector. Entonces ahorita vamos a utilizar una F mayúscula para representar una transformación. Bueno, no en sí una transformación, sino que vamos una representación en fasor. ¿De qué? Pues de por ejemplo la corriente, ¿no? La corriente por raíz de 2 seno de omega t menos gamma sería igual a I, o sea, la corriente RMS por E a la J gamma. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nosotros representamos una corriente
Y este número de Euler con la potencia J, la omega, representa un ángulo, en este caso nada más el ángulo de desfase. ¿Sí? Entonces a nosotros en fasores nos va a interesar la magnitud y un ángulo nada más. Es lo que necesitamos ver, la magnitud y un ángulo. ¿Ah? Si tenemos un ángulo de 0, no hay necesidad de representar el ángulo. ¿Ah? Nada más la magnitud y ya. Si queremos nosotros obtener la función instantánea, o sea, de fasor pasar al instantáneo, pues tenemos que hacer la consideración inversa a esto. ¿Ah? Entonces por eso lo pongo f-1, pues sería i por raíz de 2 seno de omega t menos gamma. Muy bien. Entonces, dos consideraciones. ¿Por qué nos interesan los fasores? Porque tiene la propiedad de ser lineal. Y otra, el ángulo gamma representa un ángulo inicial. Un ángulo inicial. ¿Ah? Ay, aquí porque se me borró gamma. Un ángulo inicial. Entonces, así que le ponemos ahí para escribir analíticamente relaciones fasoriales se recurre al operador E a la J omega, a la J gamma igual a coseno de gamma más seno de gamma por J o por I, que implica la rotación del ángulo en gamma grados, entonces el fasor vector ahora va a ser un vector A, porque representamos así E. Sería fasor vector, sería V, que sería el RMS a la J gamma, y eso sería igual a V con un ángulo gamma. Ahorita estoy usando V nada más por representar. Y eso que es igual a pues V por el coseno de gamma más V por el seno de gamma, J por J. Ese es el fasor vector. Muy bien. Entonces, representarlo así, pónganle ahí, esto facilita la representación. Esto facilita la representación para algunos análisis ¿sí? Entonces punto seguido, por ejemplo, para una carga capacitiva
para una carga capacitiva, ¿eh? O sea, que Z aquí va a tener un capacitor, aquí tiene un condensador, una carga puramente capacitiva. ¿Qué voltaje va a haber el capacitor? Pues el voltaje fasorial, o sea, el voltaje VDT. Bueno, pero aquí más bien, ¿qué corriente pasa por esa carga capacitiva? Pues nosotros sabemos que la corriente es la capacitancia por la derivada de ¿qué? De su voltaje en el tiempo. ¿Y el voltaje cuál es? La capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo. La capacitancia es el voltaje es el voltaje RMS por la raíz de 2 por el seno de omega t. De omega t más un ángulo gamma. Y si nosotros derivamos un seno, ¿qué nos queda? Un coseno, o sea, capacitancia por la raíz de 2. Pero aquí me falta ¿qué? La derivada del argumento de t, que sería omega, y luego ya por el coseno de omega t más ese ángulo gamma. Entonces sería la corriente, La corriente, el voltaje es una función seno y la corriente del capacitor es un coseno, y una diferencia entre el seno y el coseno pues es su ángulo de 90 grados, nada más. Entonces de manera fasorial, la corriente del capacitor pues sería el fasor de esto que tenemos acá, la capacitancia por la raíz de 2 por el voltaje RMS por la velocidad angular omega, coseno de omega t más el desfase, el ángulo gamma. Entonces pues a nosotros nada más nos interesa la capacitancia por la raíz de 2 por omega, el fasor de esto de acá, coseno de omega t más el ángulo gamma. Entonces la corriente en fasor del capacitor la podemos representar por y luego fíjense bien, nosotros podemos ver que acá definí el fasor con un seno, con este seno de acá. Entonces lo que voy a hacer es que yo sé que puedo representar ese coseno como un seno, así que seno de omega t más el ángulo gamma más 90 grados pi medios. Y es lo mismo, ese coseno de arriba con ese seno de abajo es el mismo. ¿Quieres siéntate ahí? Es tu libreta. Bien. Entonces la corriente en forma de fasor de ese capacitor sería pues la capacitancia por el voltaje RMS por la raíz de 2 por omega por e a la j gamma más pi medios. Ahí mero. Y luego aquí lo ponemos para el fasor vector y C. Acuérdense nosotros que si multiplicamos por una J, esto equivale a movernos 90 grados en el plano complejo.
por lo que esa corriente también lo puedo representar como E a la J gamma. Y ya estos 90 grados pues lo roté y lo roto con esta J aquí. Entonces en el plano complejo esto implica que pues yo tengo aquí el eje, aquí tengo el eje imaginario. A ver cómo lo pongo. Sí, aquí voy a tener el voltaje con cierto ángulo. Y luego acá yo tendría pues una corriente. Bueno. ¿Cómo sería la impedancia? La impedancia, no te preocupes, Salud. La impedancia de un capacitor se le conoce como reactancia capacitiva. Entonces, la impedancia, ¿qué es? Voltaje, en este caso el fasor vector de voltaje entre la corriente, entre el fasor de corriente vector, fasor vector de corriente. Entonces, ¿eso qué sería igual? Pues al voltaje por raíz de 2 por E a la J gamma entre la corriente que obtuvimos, J por omega C raíz de 2 V E a la J gamma. Aquí me quedaría que este y este se van, este y este se van. Me quedaría que eso es igual a la reactancia capacitiva, que sería 1 entre J omega C, J omega C. ¿Sí? Entonces es por eso que a veces nosotros representamos una impedancia con una resistencia más J o menos J. ¿De qué depende? Pues de la posición A. Si es más J o menos J está para acá. Si es menos J pues estaría para acá. Entonces este más o este menos me implica nada más pues un sentido en el eje imaginario nada más. Si esta J está abajo quiere decir que pues rotamos hacia arriba. Entonces, y aquí esto es más menos J, X se da la parte real y la parte imaginaria. Bueno, y sucede lo mismo, podemos hacer el mismo procedimiento para una carga inductiva. La reactancia inductiva, XL, pues es igual a ¿qué? Pues sería J omega L. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y omega qué es? Pues 2pi F, ¿ah? 2pi por F por la inductancia. Muy bien. Entonces, ya teniendo en consideración un ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, no sé si en algún semestre lo hayan hecho, pero hay que calcular, bueno, hay como subtítulo, calcular la potencia instantánea Entonces, vamos a ver, para una carga resistiva, para una carga inductiva,
Vamos a hacerlo así. La potencia es... Vamos a calcular una potencia. La potencia minúscula es voltaje por corriente, ¿verdad? O sea, y nosotros tenemos un voltaje VDT y una corriente que pasa por aquí. ¿Qué voltaje tenemos? ¿Y qué corriente? Pues esta de acá. Entonces nosotros tenemos voltaje V máximo por el seno de omega t y corriente máxima por el seno de omega t menos un ángulo gamma. ¿Por qué? Porque la corriente va desfasada del voltaje. ¿Cuántos grados? Pues gamma grados. Y Vmax e Imax es raíz de 2 por el voltaje RMS, por la corriente RMS. Entonces esa potencia instantánea, que debería ponerla como PDT, ¿no? Sería raíz de 2 por B por raíz de 2 por I seno de omega t por el seno de omega t menos gamma por la carga inductiva. Si fuera una carga capacitiva, aquí sería más gamma, y que sea más gamma quiere decir que la corriente se atrasa al voltaje, ¿sí? Y a ver, pues cómo lo hacemos ahí. PDT sería 2 por el voltaje RMS, por la corriente RMS, por el seno de omega t, por el seno de omega t menos gamma. ¿Está ahí todo bien, ah? A ver. Ya está, y le dejamos. Ya. Chido, Hay una identidad para el seno de la suma de dos ángulos. ¿Cuál era? Lo usamos en la transformación de Park. Seno de alfa más menos beta, ¿a qué era igual? Seno de alfa coseno de beta más menos coseno de alfa seno de beta. Esto de aquí es una propiedad trigonométrica. Entonces nosotros tenemos que la potencia instantánea, si se fijan, la estoy poniendo con una P minúscula, es 2 veces V por I seno de omega t, que multiplica a seno de omega t coseno de gamma más o menos menos coseno de omega t seno de gamma. ¿Sí? Entonces pues hay que expandir. 2bi seno cuadrado de omega t. Bueno, voy a separar esto. Voy a multiplicar el seno de omega t por todos aquellos factores. Aquí sería coseno de gamma menos coseno de omega t seno de omega t por el seno de gamma. ¿Sí, ah? Ok.
el seno al cuadrado tiene una propiedad. Déjenme la busco aquí rápido. Bueno, la propiedad del seno al cuadrado es seno al cuadrado de un ángulo alfa. Es una identidad. Seno al cuadrado de un ángulo alfa es es un medio menos un medio por el coseno de 2 omega t. Ahí está, ese es el seno al cuadrado. Por lo que la potencia instantánea sería 2 por pi por un medio menos un medio del coseno del doble del ángulo que multiplica coseno de gamma. Voy hasta aquí. Menos coseno de omega t seno de omega t seno de gamma. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver que puedo factorizar estos medios con este 2, o este 2 multiplicar pues a estos términos que tenemos acá. ¿Y cómo me quedaría? B por I igual a, y de hecho este coseno, si este 2 por este 1 medio se va a hacer 1, y 1 por el coseno de gamma me va a quedar coseno de gamma. ¿Sí? Coseno de gamma, y luego aquí tendría menos coseno de 2 omega t coseno de gamma menos 2 ¿qué? Por el coseno de omega t seno de omega t seno de gamma. Ahorita van a ver lo que vamos a descubrir. Muy bien. Resulta que 2 veces coseno omega t por el seno omega t, esto resulta en una identidad que es seno de 2 veces omega t, seno del doble del ángulo. Es esto de aquí. Eso aquí es otra identidad. Entonces la potencia instantánea es el voltaje por la corriente por aquí voy a factorizar el coseno de omega, el coseno de gamma por 1 menos el coseno de 2 omega t, de 2 veces el ángulo. Aquí es y acá yo tendría menos el seno menos, voy a poner primero el seno de gamma por el seno de 2 veces omega t. Hasta ahí todo bien, Aquí viene lo bueno. La potencia instantánea es pues B por I por el coseno de gamma por 1 menos el coseno de 2 omega t. Esto lo voy a poner así. Menos BI, por el seno de gamma por el seno de 2 veces omega t. Ahí está. Eso es lo más que podemos simplificar y obtener esta potencia instantánea. ¿En dónde? ¿En dónde? Esta parte de aquí es P mayúscula y esta parte de acá es Q. Y P mayúscula la conocemos como la potencia que activa, y Q como la potencia reactiva.
¿Qué podemos ver de esta función? ¿Qué pasa si el ángulo gamma fuera de 0? Significaría que tuviésemos una carga totalmente resistiva. ¿Ah? Si el seno de 0 sería 0. ¿Ah? Entonces, con una carga puramente resistiva no tenemos una potencia reactiva. ¿Ah? Y coseno de 0 es 1. ¿Ah? Coseno de 0 es 1. Y simplemente tendríamos B por I menos el coseno de 2 omega t. B por I sería la multiplicación del RMS del voltaje por la corriente. Pero aquí nosotros vemos que sería B por I menos B por I por coseno de 2 omega t. O sea, como tenemos una fuente de alterna y si tuviéramos un ángulo de 0, pues nosotros veríamos que para una carga resistiva yo tendría una potencia activa. A ver, es coseno A. A ver, empieza ahí. Tendría algo así. A ver, empieza en 0. Coseno de 0 es 1. Sería B por I. Sería así. Ahí. Esta sería mi potencia P. Para una carga puramente resistiva. ¿Cómo sería el voltaje? El voltaje estaría así. No, espérame. Aquí vuelve a empezar. Entonces el voltaje estaría así. Resulta que la potencia tiene el doble del ángulo. ¿Ah? Entonces la potencia activa es una potencia que se dice que consume trabajo. ¿Ah? La potencia activa consume trabajo. La potencia reactiva no consume trabajo. Porque si ustedes ven, la potencia reactiva es una potencia que está montada aquí. También es del doble del ángulo, del doble de la frecuencia, pero es una potencia que no realiza trabajo. La potencia activa sí. Y bueno, así obtenemos estas dos potencias. La suma de la potencia activa y reactiva resulta ser la potencia instantánea. La potencia instantánea. ¿Qué unidades tiene una y qué unidades tiene la otra? Las mismas. La potencia activa es voltaje por corriente, ¿ah? Volts por ampere, watts, ¿ah? Y la potencia reactiva, volts por amperes también. Nada más que cuando hablamos de potencia reactiva solemos decir bars, ¿ah? Voltaje reactivo. Entonces, en la potencia activa como watts y la reactiva como bars, ¿ah? Voltaje amperes reactivos. Pero la unidad es el watt. La unidad es el watt de ambos. Todos, o sea, porque la potencia es esta de acá. No, esta es una y esta es otra. No, la potencia son las dos. Y grábense eso, ¿ah? La potencia activa realiza trabajo. La reactiva no. La potencia reactiva se almacena en los campos de los elementos. En el inductor pues se almacena en el campo magnético y en el capacitor se almacena en el campo eléctrico. Muy bien. Entonces, de aquí definimos también la potencia aparente. O vamos a ponerle ahí la potencia fasorial o compleja. La potencia fasorial o compleja. Esa la representamos como con una S, que también se le llama potencia aparente. Esa sería la multiplicación de B por I, ¿ah? En fasor. Pero I significa, I con el asterisco arriba significa que el conjugado, ¿ah? El conjugado. Entonces, sí, fíjense bien, si el fasor voltaje es
una magnitud y un ángulo de 0 grados, E, el fasor corriente, es una magnitud con un menos ángulo gamma, ¿ah? Entonces la potencia aparente fasorial sería B por I por el coseno de gamma más J B por I por el seno de gamma. En donde, ¿qué tenemos aquí? Esto de aquí habíamos dicho que era P y esto de aquí habíamos dicho que era Q. Entonces la potencia aparente fasorial es P más JQ. Quiere decir que la potencia reactiva pues está sobre el eje imaginario y la potencia activa es sobre el eje real. Entonces es la única que realiza trabajo igual. Entonces esta es la aparente en forma de fasor. Es importante encontrar el fasor de la potencia porque esto nos permite hacer cálculos entre voltajes, corrientes y potencias de manera fasorial también. Muy bien. Entonces, una vez dejando claro eso, vamos a analizar un caso ahí de estudio. ¿Alguna duda, Brandon? ¿No? ¿Todo bien? ¿Está qué? Está chido el cerro. Está chido el terreno. Muy bien. Ok. Vamos a poner por ahí un ejemplo numérico. Ejemplo numérico. Este ejemplo está muy bueno. Aquí tengo una fuente E1. Aquí tengo yo una carga Z. Por aquí pasa una corriente I. Y acá tengo yo otra fuente E2. Otra fuente E2. Entonces, este símbolo de la corriente, pues uno lo puede definir, al final te dice algo. Pero vamos a identificar dos puntos. La potencia, esta de aquí es una fuente que genera energía y esta es otra fuente que genera energía o consume energía. No lo sabemos. Pero van a estar de acuerdo que si esta fuente tiene un voltaje, el voltaje por esta corriente me va a dar una potencia. Si esta fuente tiene otro voltaje, el voltaje por esa misma corriente me va a dar otra potencia. Entonces tengo una potencia aquí y tengo otra potencia acá. Que dependiendo de la carga, pues voy a tener potencia activa y potencia reactiva. ¿Cómo analizo eso? Pues yo sé que aquí voy a tener una potencia aparente con una potencia activa P1 más una potencia reactiva Q2. Y en este punto voy a tener una potencia aparente S2 con una potencia activa P2 y una potencia reactiva Q2. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces yo voy a definir que la fuente de voltaje E1 es una fuente de 100 volts, de magnitud de 100 volts y con ángulo 0. Este ángulo 0 se lo conoce como el ángulo de referencia. El ángulo de esa fuente va a ser el ángulo con el que voy a tener esa referencia. Y el voltaje de la fuente E2 va a ser de la misma magnitud, pero
con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que el ángulo de esa otra fuente está desfasado. ¿Sí? Y la carga va a ser una reactancia simplemente. Las unidades de la impedancia son los ohms, ¿eh? No tengo una parte resistiva, nada más tengo una parte reactiva y ya. Así lo estoy definiendo. Entonces, de forma... Esto está dado en fasor, ¿ah? Ahí está, de forma rectangular, ¿cómo sería? Serían 100 más E1 sería 100 coseno de 0 grados más J 100 seno de 0 grados. Eso sería en forma rectangular. ¿Ah? Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. O sea, E1 son 100 más J por 0. J por 0 es 0. O sea, no hay parte imaginaria para la fuente E1. ¿Ah? Pero la ponemos estrictamente. Y la forma rectangular de la segunda fuente sería 100 por el coseno ahora de ¿qué? De 30 grados. Más J por 100 seno de ¿qué? De 30 grados. ¿Y eso a qué sería igual? Seno de 30 grados y coseno de 30 grados es... El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces raíz de 3 sobre 2 por 100. 2 por 100 es... Un medio de 100 es 50. Raíz de 3 por 50. Y el seno de 30 grados es un medio. ¿Ah? Entonces sería 100 por un medio serían 50. Y aquí sería J 50. ¿Ah? Y ahí está, pues tengo los resultados de forma rectangular. ¿Sí? La corriente, ¿cómo se calcula la corriente? Calcular la corriente I. ¿Cómo se calcula la corriente? A ver. ¿Cómo sé qué voltaje hay en esa impedancia? O sea, una corriente es voltaje sobre impedancia, voltaje sobre R, B sobre Z en este caso. Pero ¿qué voltaje hay allí? ¿Qué es un voltaje? Una diferencia de potencial. ¿Ah? ¿Qué diferencia de potencial tenemos ahí? Pues si yo pongo la corriente así en este sentido, sería este potencial menos este potencial. O sea, E1 menos E2. ¿Entre qué? Entre la impedancia. ¿Eh? Todos estos datos los tengo. Entonces, en forma rectangular yo tendría 100 menos, más J0 menos la raíz de 3 por 50 más J50 entre la impedancia es 0 más J5. Entonces esa corriente I sería igual a 100 esa I sería igual a menos raíz de 3 menos raíz de 3 por 50 menos J 50 entre 0 más J5. ¿Ah? Aquí simplemente voy a hacer esto. Voy a factorizar un 50. Aquí 50 que multiplica a 2 menos raíz de 3. Esta aquí sería mi parte real.
menos J50. O sea, ¿qué hice? Pues saqué factor común 50 al 100 y al 50 de acá. Y pues ya eso me queda. Entre 0 más J5. Y a ver ahí. ¿Cómo hago esa división? ¿Cómo hago una división de números complejos? ¿Eh? Con calculadora. Con calculadora. Sencillo, tan fácil, ¿ah? Es una división vectorial en sí. ¿Cómo la hacemos? Multiplicamos. Vamos a multiplicar el denominador, pero por su conjugado. ¿Ah? Sí. Y hacemos la operación algebraica. ¿Ah? Entonces tendríamos aquí ¿Por qué? menos J5 por 50 sería ¿cuánto? Sería 5 por 5, 250. ¿Ah? 250 por 2 menos raíz de 3 J, ¿sí? Y luego más, y aquí es negativo, ¿verdad? Más J5 por J50, J cuadrada, 250, ¿sí? Así tal cual. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Y luego abajo, ¿qué tendríamos? Menos J5 por J5, J cuadrada por 25, ¿sí? Entonces vamos a ver, J cuadrada, ¿qué es igual? J es raíz de menos 1, ajá. J al cuadrado sería menos 1. Qué raro. Ahorita voy para. Entonces esa corriente sería igual a voy a poner ese primero, menos 250, menos 250 por 2 menos raíz de 3 por J entre 25. Y esto sería igual a 5, 20, caray, esto que sería igual. Este es positivo. No, sería menos 1. Menos por menos es más. Este sería menos 1 al cuadrado. Me quedaría menos 50. Menos 50 por 2 menos raíz de 3. J. ¿Sí? Ok. Y en forma fasorial, ¿cómo sería? A ver. Hacerla rápido. La calculadora. Está bien, nada más. Déjeme hago aquí. Déjame hago la operación. Que sería 50 por 2 menos la raíz de 3 menos 50 y
entre 5i o 5j. Oh, caray, que me falta. Ok, 10 y ángulo de... Ahí. 5i. Ahí está. Y ya le pongo de forma rectangular. Escape. Formato complejo rectangular. Aquí tengo un detalle. 250 entre 25. 10. 10. Y aquí también sería 10. Y 10 por 2. 10 por 2 menos raíz de 3. 2.67 da 94. Entonces sería igual a menos 10. Estamos bien, menos 2.679 J. Así lo voy a dejar. 2. ¿Qué dije? 79 J. Ahí está. Eso es en forma rectangular. En forma polar. La raíz de los dos al cuadrado. La raíz, ándale, muy bien. Y la tangente inversa del imaginario entre real. Exactamente. Y sería la raíz de de menos 10 al cuadrado más menos 2.679 al cuadrado, esa es la magnitud, por e elevado a la j tangente a la menos 1 de menos 2 ¿qué? 2.679 entre menos 10. Ahí tendríamos eso. Y les tiene que salir igual a 10.35 ángulo de menos 165 grados. ¿Ah? Sí. Muy bien. Para no trabajar con este ángulo negativo, nosotros sabemos que menos 165 grados se ubicaría en donde, por acá, o sea, hasta acá tendríamos menos 165 grados. Aquí habría 90 y acá menos 165. Y de aquí para acá, ¿cuánto habría? Pues el restante, ¿cuánto sería el restante? 195, o sea, 10.35 ángulo de 195 grados, es lo mismo, ¿sí? Nada más para que, pues no... Sí, si el ángulo es negativo, nada más voy en sentido de las manecillas del reloj. Y si es positivo, voy al sentido contrario. Y ya. Entonces, muy bien. De acuerdo a la dirección de I, como en las potencias complejas son S1, habíamos dicho que era el voltaje E1 por menos I y el conjugado. ¿Por qué menos I? Porque si la corriente sale de un nodo, es negativa, si así la considero. Y si entra a un nodo, pues es positiva. Entonces aquí la corriente sale de esa fuente porque así lo estoy considerando. Por eso es negativa.
y luego aparte es conjugada. Esto querría decir que aquí yo tendría una potencia P1 activa y una potencia reactiva Q1. Y esto sería 100, por... Como son negativos, aquí tengo menos 10, menos 2.679J. Por este menos se hacen los dos positivos. O sea, quedaría 10 más 2.679J. Conjugado. ¿Qué significa conjugado? Pues 10 menos, o sea, este positivo lo hacemos negativo, nada más el de la parte compleja, 2.679J. Entonces si hacemos esa, me faltó aquí multiplicar por 100, por voltaje. Voltaje no tiene ángulo. Entonces si hacen esa multiplicación les va a dar 1100 por 10, va a ser 1000. Menos 268J. Y luego para la potencia de la segunda fuente sería E2 por I conjugado. Y aquí tendría una potencia activa P2 y una potencia reactiva Q2. Y la potencia P2 es 100 de forma rectangular, era raíz de 3 por 50 más J50, que multiplica la corriente, que es menos 10 menos 2.679J conjugado. Conjugado quiere decir que la parte imaginaria se hace positiva. Y si hacen esa multiplicación, bueno, pues nada más pongo ahí el desarrollo, raíz de 3 más J50 por menos 10 más 2.679J, les va a salir menos 1000 menos 268J. Y otra vez tengo algunas diferencias. Tengo aquí que P1 es 1000, P2 es menos 1000, Q1 es menos 268 y Q2 es menos 268. Menos 268. Ahí está. ¿Por qué P1 sale positivo y P2 sale negativo? Resulta que si una potencia sale positiva, significa que suministra voltaje a esa fuente. O sea, ustedes ponen un sensor de corriente así, más o menos, con esta polaridad, y van a encontrar que si esta corriente, si esa potencia salió positiva, significa que la corriente tiene esa dirección. Si hubiera salido negativa, significa que la corriente va en esta dirección. Entonces, en un principio no hubiese problema si yo consideraba la corriente en la otra dirección. Me iban a salir calculando las potencias, se sabe la dirección de la corriente. Entonces, en un principio no importaba si esta corriente la considero así o del otro lado. Pero la potencia activa de la E2 salió negativa. ¿Qué quiere decir? O sea, aquí yo pongo un sensor de corriente así, de esta forma, pero sale negativo, o sea, la corriente no va para acá, la corriente va para acá, salió negativa. Entonces quiere decir que no es un generador, es un motor, se motoriza, o sea, está consumiendo potencia activa. Pero no, espérame, es al revés. Es al revés. Si las potencias son positivas, significan que consumen. Si son positivas, significa que consumen. Y si son negativas, o sea, menores a cero, significa que suministran. Sí, así. Sí, me sacó de onda los de esta potencia reactiva. Ambas fuentes
suministran potencia reactiva. ¿A quién le suministran potencia reactiva? Pues como nada más tenemos una reactancia, no tenemos una en la carga, una parte real, una resistencia, no consume potencia activa. Las dos fuentes suministran potencia reactiva a esa reactancia que está allí. Y una fuente, la fuente P1, esa se motoriza, y la fuente P2 es la que suministra la energía por el negativo, ¿verdad? Entonces, no, pues mejor vamos a aclarar eso. Si P es mayor a 0, Q mayor a 0, consume energía, coma, suministra lo contrario. Si las potencias son negativas, pues bueno. Entonces P1 consume y suministra potencia reactiva. ¿Ah? Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la potencia en la carga? La potencia que consume la carga, ¿qué es? ¿Cómo sabemos qué potencia hay en esta carga? ¿Cómo sabes la potencia que disipa una resistencia? Por la corriente y por El valor de la resistencia. Sí, pero la corriente va al I cuadrada R, ¿no? Esa es la potencia que se disipa en un elemento. Entonces aquí nosotros vamos a tener la magnitud de la corriente que pasa. Pero aquí, ¿cuál sería la R? Pues sería la reactancia. Esa sería la Q. ¿Sí? Esa sería la potencia reactiva consumida en la carga. Es que la carga es puramente inductiva. Entonces, si hacemos eso, nosotros obtenemos 10.35. Esa sería la magnitud al cuadrado por 5. Y eso me daría 536 bar. ¿Ah? Volt ampere reactivos. ¿De dónde salen esos 536 bars? Pues si sumamos menos 268 y menos 268, nos va a dar menos 536. Salen positivos aquí porque pues los consume ese elemento. ¿Ah? Entonces ahí tenemos todas esas potencias y todos esos cálculos. Muy bien. Voy a abrir una simulación acerca de eso y vamos a comprobar esos cálculos. La simulación ya ahí la tengo hecha, pues. Entonces vamos a conectarnos para no hacerla toda, pues. Entonces vamos a abrir aquí MATLAB Simulink y aquí tengo este sistema de dos fuentes. ¿Cómo calculamos flujos de potencia entre dos fuentes? Aquí tengo una fuente. ¿Ah? Pueden construir ustedes esto mismo. El valor pico es de 100. ¿Ah? Es la magnitud. Y esta fuente 1 tiene no está desfasada. ¿Ah? Pero la fuente E2 que tenemos por acá, esa sí está desfasada. Tiene la misma magnitud, pero está desfasada 30 grados. ¿Ah? Y luego los sensores de corriente, ¿ah? Los ponemos así tal cual están, ¿ah? Para ver, bueno, no importa el sentido, podemos ver de... Esto nada nos cambia el signo pues de las corrientes. Pero si esta lo pongo así, esta de acá también lo pongo así igual. Ok, ¿cómo la inductancia? ¿Por qué la pongo 5 entre 2 pi por 60? Porque nosotros sabemos que la reactancia es omega por L, ¿ah? Entonces la inductancia es la reactancia entre omega. Entonces la reactancia es 5, así como lo definimos en el problema, ¿ah? Si la reactancia es inductiva es de 5, lo pusimos acá.
Eso significa que X es 5 y este es igual también a omega L. Entonces L es, la inductancia va a ser 5 entre omega, o sea 5 entre 2pi por 60, que es la frecuencia que estoy manejando de las fuentes, ¿ya? Esa que tenemos ahí. Y luego, como estoy utilizando Simscape Electrical, en el Power Wii hay que configurar en fasor, que me interesa ahorita saber los fasores. Entonces ahorita voy a ver los voltajes, voltaje E1 y el voltaje E2, en parte real y parte imaginaria, de manera rectangular. Y acá tengo la potencia activa y reactiva con estos bloques. Y aquí tengo la potencia que consume la carga. El voltaje de la carga por la corriente, por cualquiera de las corrientes. El voltaje de la fuente 2 por la corriente de la fuente 2. Y el voltaje de la fuente 1 por la corriente de la fuente 1. O sea, estas dos de aquí. Entonces si lo corremos, voy a verificar primero los voltajes. Entonces estos voltajes, el amarillo es la parte real de la fuente 1, son 100. Y su ángulo imaginario, bueno, la parte imaginaria es E1, que serían 0. Y luego E2, la magnitud es de arriba de 80. Perdón, su parte real es arriba de 80 y su parte imaginaria es la verde, que son como 50 grados. Entonces nosotros vemos el voltaje rectangular E2. Raíz de 3 por 50, pues es más de 50 obviamente, son como 80 y tantos. Y vemos que la parte imaginaria es de 50 de la fuente E2 acá en la forma rectangular que calculamos. Entonces ahí está, el ángulo es más o menos ese de 50, bueno, debe ser exactamente eso. Entonces ahí están, vamos a ver la potencia de la fuente, potencia aparente 1. ¿Y qué tenemos? Tenemos efectivamente 1000 positivos y menos 268 menos 268 de la potencia reactiva. Ahí está, menos 268. Eso es para la potencia aparente S1. Para la potencia aparente S2 sería ahora menos 1000 y menos 268 también, ambos negativos. Y luego la potencia consumida por la carga, pues serían ahí los 530 y... ¿cuántos habíamos dicho? 536. Ahí está, consumida. Entonces, bueno, así se hacen este tipo de cálculos de potencias. ¿Por qué va a ser importante? Porque vamos a llegar a analizar para la próxima clase un sistema trifásico. Entonces ese sistema trifásico vamos a ver que pues tenemos la misma consideración, una fuente y una carga trifásica. Vamos a aplicar nosotros la transformación de Park y hacer cálculos de corriente y potencia. Y debe de cuadrar toda. Les muestro la simulación. Y ya analizado ese sistema trifásico, ya vamos a considerar que estas fuentes es un inversor. Y ya. Entonces, bueno, por eso le llamé a esta clase básicos de sistemas eléctricos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?